como profesional en la administración pública. Actualmente trabajo en el Ministerio del Ambiente, en la Oficina General de Asuntos Socioambientales, donde vemos los conflictos a nivel nacional. Dejo mis datos ahí por si es de algún interés hacer algunas consultas posteriormente, como lo he venido recibiendo a través del correo electrónico, o para algún dato que se quiera profundizar. Los objetivos de este seminario son conocer algunos elementos del análisis económico del Estado. El seminario busca en esta oportunidad tener un contexto de la situación económica por parte de unos actores que manejan la información económica en el Perú, analizar el desempeño del Estado y también, por último, aproximarnos al análisis territorial del gasto público. Eso nos va a llevar a entender cómo vamos a espacializar la información económica que nosotros vamos a ir revisando. Por espacializar me refiero a cómo verlo desde el territorio. Bien, esto es importantísimo porque también hemos ido señalando en algunas entregas que el análisis territorial o el enfoque territorial se ha ido paulatinamente incorporando a la dinámica del Estado. Examinar la realidad como si fuera igual en Tumbes como en Puno, creo que no nos ha llevado a buen puerto, y más bien lo que se requiere es desarrollar alguna mirada de tipo territorial, donde nosotros podamos incorporar las características no solamente físicas del territorio, sino sobre todo las características socioculturales, las características de posibilidades de incrementar la eficiencia del gasto público. Muchas veces traemos a colación o traemos iniciativas que han surgido en territorios que no son como el nuestro. Y nos animamos a pensar que son las mejores formas de gestionar en la administración pública. Ello ha significado muchas veces que no tomamos en cuenta que de repente esta iniciativa que nosotros traemos de otros contextos, internacionales sobre todo, no están bajo una característica que es que el territorio del Perú no es necesariamente plano, por ejemplo. Hola. Bien, vamos a hacer un pequeño corte. He enviado la PPT para que nos puedan apoyar desde allá también. Vamos a ver. He enviado la PPT a Académica 2. A mi pantalla. Muy bien, está compartida. Muy bien, tú me indicas. Perfecto, entonces señalábamos que el enfoque territorial se ha ido incorporando al análisis de la gestión pública. Es más, hace poco, hace muy poco en todo caso, no hace mucho tiempo, se ha incrementado al organigrama del Estado, fundamentalmente o principalmente a la presidencia del Consejo de Ministros, el Viceministerio de Gobernanza Territorial, ¿no? Entonces, este viceministerio también está haciendo las veces de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, que en este mismo sector, si se puede llamar sector, en la PCM, que este mismo entidad tiene a su cargo, ¿no? La Oficina de Desarrollo y Sostenibilidad. Entonces, han visto por necesario ver dos temas fundamentales. Uno es la gestión de los conflictos socioambientales, sociales en general, y por otro lado, la gestión del riesgo, ¿no? Del riesgo de desastres. Para ello han adoptado el enfoque territorial. El viceministerio viene desarrollando unas iniciativas interesantes que me parecen importantes que las puedan ustedes conocer, como por ejemplo la tipología de distritos a nivel nacional. Según una caracterización estadística, nosotros podemos conocer dentro de qué tipología se encuentran los distritos que nosotros trabajamos o en los que estamos nosotros haciendo alguna intervención de alguna unidad orgánica.
Bien, esta tipología en todo caso es una de las más recientes herramientas de más reciente incorporación al análisis territorial del Estado y busca también en todo caso incrementar como siempre el beneficio, el bienestar de la ciudadanía. Hagamos un primer paso, demos un primer paso hacia un análisis económico de los países de América Latina. Quizás una de las características fundamentales de los países de América Latina en estos últimos años ha sido la volatilidad. Este término que está muy asociado a situaciones de inestabilidad también, y por qué no, más adelante lo vamos a señalar como situaciones de incertidumbre, ha sido la característica central de las economías latinoamericanas. Bien, entonces nos vamos a referir a que hay, por volatilidad se entiende a periodos de muy corto o de muy rápido crecimiento que experimentan los países en América Latina, que se han acercado a los países de desarrollo, pero también han regresado a situaciones de pobreza o de bajo crecimiento económico, ¿no? Muchos países en América Latina, vamos a hablar de Argentina, Venezuela, Brasil, que es la sexta potencia en el mundo, ¿no? que mucho ojo con Brasil, ¿no? Sus movimientos económicos, su crecimiento económico influye también sobre el crecimiento de otros países, lo hemos podido ver en grandes construcciones que han tratado de vincular o de articular más los países de América Latina con este país, ¿no? Para que puedan tener salida hacia el Atlántico, ¿no? También es importante una mirada geopolítica, cómo estos países han tenido etapas de crecimiento y de convergencia con respecto a países de crecimiento alto, ¿no? Sin embargo, también han sido seguidas estos crecimientos con etapas de profundas crisis que los han alejado del mundo desarrollado. Para el caso específicamente del Perú, habría que hablar de una sobrevolatilidad, ¿no? Este tipo de volatilidad, en todo caso, caracteriza a los países latinoamericanos y va más allá de las tendencias generales que hemos mencionado en la volatilidad. Entonces, eso quiere decir que a pesar de la heterogeneidad de los países de América Latina, donde hay países de ingreso bajo, países de ingreso medio y países de alto ingreso, en conjunto la región muestra una volatilidad mayor a la de cualquier otro grupo de países de niveles similares de ingreso en el mundo. ¿Eso qué nos da como resultado? Que las desigualdades en América Latina son mucho más fuertes que en cualquier otra parte del mundo. América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo y por lo tanto habría que conocer algunos elementos del análisis económico para que nosotros podamos plantear mejor las alternativas que la implementación de políticas públicas exige o requiere. Para referirnos a este punto, quisiera mencionarles este análisis teórico de Dani Rodrik, ¿no? Otro tema que les planteo necesario hacer como gestores públicos es también acercarnos a alguna literatura de noveles de economía. Dani Rodrik plantea que en América Latina deberíamos hablar de un trilema, ¿no? Que nos plantea la globalización. El hecho de que el Perú no esté independientemente, no exista de manera independiente con respecto a los demás países, significa que nosotros debemos de mirar nuestra economía como una economía que se está insertando progresivamente a las economías mundiales. Todavía no pertenecemos a la OECD, como si lo es México, Costa Rica está a punto de hacerlo, Colombia acaba de hacerlo y Chile ya está incorporado. El Perú no está en ese camino, pero ha sido un tema que se ha como que paralizado, se ha congelado el movimiento del Perú hacia la OCDE. Este grupo de países que están dentro de los más ricos, ¿no? O que tienen una mayor sostenibilidad, plantea la necesidad de por qué muchos países, ¿no? Plantea el problema de por qué muchos países se ven como que amarrados, vamos a decirlo así, a una serie de contextos que es difícil que puedan moverse más allá de iniciativas individuales. Por ejemplo, existe una gobernanza global. A eso me quiero referir, que Perú forma parte de un concierto de países y que no puede andar por sí mismo solo. Pero las políticas democráticas no son tan las políticas democráticas, sino más bien están según del arreglo de Bretton Woods. Un arreglo que, así como
el nuevo orden mundial planteado desde Estados Unidos establece la necesidad de que nosotros no podemos hacer políticas democráticas o nuestras políticas democráticas son medidas en función a las políticas democráticas de otros países. Pero asimismo tampoco podemos irnos más allá de algunas iniciativas individuales, ¿no? Hay una suerte de camisa de fuerza dorada en el sentido de que también los demás países establecen qué cosa es una economía sana. Otros países son los que nos dan los niveles de riesgo país, ¿no? Son los que establecen esta categoría en nuestras economías y por lo tanto tomar algunas medidas como la nacionalización de los bienes públicos o de los recursos naturales, como lo ha planteado en algunos casos gobiernos de Bolivia, Ecuador, muy recientemente y ahora Venezuela, señalan que estas medidas estarían dentro de algo que se llama populismo y que nos alejaría más bien de alguna posibilidad de ingresar correctamente al mercado. Bien, ese trilema, el trilema de Dani Rodríguez, es muy importante para poder mirar bajo este prisma las economías en América Latina. Voy a citarle algunos hechos estilizados, que son un conjunto de proposiciones, a manera de afirmaciones, que también caracterizan a la sociedad peruana y que nosotros vamos a verlas más en extenso durante esta hora que vamos a tener de trabajo. En el primer lugar está que el Perú se encuentra en un proceso de crecimiento desigual, ¿no? Pese al dinamismo, ¿no?, reportado en la inversión pública, ¿no? Pese a este dinamismo, ¿no?, de la inversión pública, que es uno de los motores, vamos a verlo más adelante, en la economía, en el análisis económico, vamos a dar cuenta de 4 tipos de motores de la economía. Uno de estos motores es la inversión pública. Pese a este dinamismo de la inversión pública con respecto a otros tipos de inversión, como la inversión privada, el consumo público o las exportaciones, estamos generando un crecimiento desigual. No todas las regiones crecen igual o no todas las regiones crecen en la misma dinámica o el mismo ritmo que quisiéramos que tuvieran. Por otro lado, si bien la inversión pública ha resultado ser un factor relevante en el crecimiento económico del país, la inversión privada es la que mayor impacto tiene. Bien, la inversión privada, en este caso, la inversión, por ejemplo, de tipo minero, ¿no?, o el consumo privado, que lo hacemos todos nosotros, son las que tienen mayor impacto dentro de la economía, ¿no? De ahí vamos a ver por qué la necesidad de... Muy bien, estamos ahí en hechos estilizados, ya nos hemos pasado en la diapositiva, subimos un poquito más. Estoy viendo cómo lo transmiten por un poquito más arriba, un poco más arriba, sí, un poco más arriba, sí. En la que sigue. Ay, no, la que sigue para arriba. Hechos estilizados número 1. Ahí estamos, muy bien. Bien, ahora sí estamos en sintonía. Lo que busca en todo caso el Estado es que los diversos motores por los cuales se rige su economía pueda tener un dinamismo mayor. Un tercer hecho estilizado es que, como les mencionaba anteriormente, estamos dentro de un proceso de descentralización que ya lleva 20 años, ¿verdad? Y también había mencionado, de alguna manera temeraria, que el proceso de descentralización en el Perú, bueno, desde mi punto de vista, ha tenido un fracaso. Este fracaso o la dificultad que tiene el proceso de descentralización ha sido que no ha podido canalizar eficientemente los recursos y mejorar el bienestar de la población. Lo decíamos también, no es un problema solamente de Perú, sino también es un problema de varios países en América Latina, donde independientemente de su división político-administrativa, ya sea en estados, cantones o estados federados, lo que se ha registrado, la evidencia empírica ha registrado es que no hay una correlación entre la inversión, entre el PBI, el crecimiento económico, que lo conocemos como el PBI, y la inversión pública en las regiones o según la forma como se distribuye, cómo se dividen los países en América Latina. Bien, un cuarto hecho estilizado es que las mejoras en los indicadores macroeconómicos como el valor actual bruto, ¿no?, el valor absoluto per cápita, debería reflejarse en las mejoras de la población. Entonces,
El PBI no ha reflejado esta mejora de la población. Por lo tanto, por ello, la importancia de identificar la inversión productiva con un enfoque territorial. Si nosotros queremos como Estado hacer inversión productiva e incrementar el valor actual bruto de la inversión pública, ¿no? Y que refleje esto en bienestar para la sociedad, debemos de ser mucho más cautos, debemos ser mucho más estratégicos en la inversión de tipo productivo. Entonces, todos ustedes o todos aquellos que estemos laborando en unidades orgánicas que tengan a su cargo unidades de formulación o unidades de implementación de políticas públicas, apuntemos, por favor, apuntemos nuestras actividades a mejorar la inversión pública o la inversión pública de tipo productivo en nuestras regiones, en nuestros departamentos, en nuestras provincias y distritos. De tal manera que alineemos la poca inversión que podamos tener en un distrito, que por muy pequeño que sea, puede mejorar su infraestructura productiva. Un segundo conjunto de hechos estilizados es que el Perú registra dos tipos de crecimiento, ¿no? El tipo económico y el de los conflictos sociales. Por lo tanto, habría que examinar la relación entre ambos. Hay una asimetría también entre la descentralización administrativa y la descentralización fiscal. Una cosa es otorgar funciones a las regiones y otra cosa es otorgar la capacidad de que ellos mismos, por ejemplo, puedan plantear sus propios tributos, ¿no? Que ellos mismos puedan establecer sus tributos o puedan ellos establecer qué tipo de impuestos se debe pagar en sus territorios. Eso no lo pueden hacer según la norma. Entonces, esta asimetría se expresa en el hecho que los gobiernos nacionales, ¿no?, se financian principalmente por transferencias del gobierno nacional. El gobierno nacional hace esas transferencias y no tanto más bien por recursos tributarios propios, como lo mencionábamos en esto. Un último hecho estilizado es que la aproximación al análisis de la descentralización fiscal en el Perú, ¿no?, destaca que el actual sistema de financiamiento presupuestal, ¿no?, de tal como se genera el INVIERTE-P, sustentado tanto por transferencias desde el nivel central, es discrecional y poco predecible. O sea, es el Estado el que dice, mira, aquí voy a poner más dinero, aquí poco, y esto tiene que ver no tanto con un análisis técnico o producto de una teoría, ¿no?, sino más bien es producto quizás de muchas voluntades políticas. Bien, entonces la parte política también forma parte de la decisión económica y también es importante irla tomando en cuenta. Bien, tenemos que acercarnos, como le decía, a varios actores, ¿no? Uno de los actores importantes que hace análisis económico, ¿no?, lo encuentro interesante y una de sus últimas opiniones ha sido claves para ello, es que Bruno Seminario, este investigador de la Universidad Católica, por ejemplo, menciona que la recuperación de la economía en el Perú puede durar en este periodo de pandemia entre 2 y 3 años. Bien, en la entrega anterior, en la reunión anterior que teníamos a través de estas charlas, se señalaba de que el endeudamiento del Estado peruano para poder dar liquidez y superar los problemas de liquidez de las empresas peruanas y no entre más bien en un ciclo recesivo, podría de repente no solamente tomar 2 o 3 años, sino el próximo gobierno, incluso el subsiguiente gobierno, este tema del endeudamiento de las empresas o de las microempresas que accedan a créditos blandos con tasas de interés muy bajas, iba todavía a arrastrarse hasta entre 10 y 15 años, ¿no? Entonces Bruno Seminario quizás es un poquito más optimista, entiende de que de repente la reactivación de sectores claves como la minería o los hidrocarburos o el sector energía o el sector construcción puedan ser los ejes que dinamicen más la reactivación de la administración pública y que van a ser llamados a encabezar o ser las puntas de lanza de la reactivación económica. Hay otro grupo también, habría que señalar también que dentro de ese análisis, para poder pensar en el sentido que plantea Bruno Seminario, es esto que veamos contextualmente, ¿no? Muchas de las economías, entre ellas el Perú, la economía latinoamericana, no está ajena al crecimiento o a la expansión del crecimiento económico, en este caso de países del Asia, principalmente de China. China, la fábrica del mundo, donde ustedes lo habrán podido ver quizás en algunos medios sociales, cómo importar desde China, ¿no?, que se ha vuelto como un negocio rentable en los últimos meses. Tú haces tu pedido desde abril y desde abril ya estás comprando un conjunto de mercancías que va a llegar en diciembre, mejor dicho, que la vas a vender en diciembre, pero está llegando a los puertos del Callao en agosto,
No todo este trabajo se ha vuelto un negocio rentable. Mucha gente van a Panamá a hacer este tipo de compras, pero en el caso de las personas que hacen este tipo de compras a China, hacen sus pedidos a través de catálogos, no lo he podido conocer, no hacer, más bien conocer, hacer sus pedidos a través de catálogos de un conjunto de productos que lleguen para las fechas de mayor demanda. Entonces, China se ha convertido en la fábrica del mundo y por lo tanto el dinamismo de sus economías, el crecimiento de su economía va a determinar también cómo vamos a nosotros a pensar la inversión pública en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como somos un país primario exportador y le vendemos muchos minerales a China, si ellos dejan de comprar minerales, por lo tanto nuestros ingresos a través de este tipo de inversiones extractivas van a disminuir y por lo tanto el PBI también disminuye, porque hemos dicho de que la economía, mejor dicho, la inversión privada es la más importante dentro de todas las inversiones que hay en países como el nuestro. Bien, entonces Asia es la región más dinámica del mundo y va a continuar liderando el crecimiento mundial en la próxima década. Hasta el 2025, por lo menos, vamos a tener a Asia como el eje de las economías en muchas partes del mundo. Bien, eso era lo que decía la academia. La CONFIEP, que es un gremio empresarial, señala que efectivamente para reactivar la economía en el Perú tenemos que generar confianza. Bien, es importantísimo generar confianza y la CONFIEP es un gremio que es muy influyente, pero también puede ser en algunos casos hasta a veces contradictorio. Un día puede decir de que los protocolos de reactivación de la economía, la CONFIEP puede decir la siguiente lámina, ¿no? Estamos en la siguiente lámina, la CONFIEP puede decir de que un día los protocolos para reactivación de la economía se parecen a los de países europeos, pero otros días puede decir que no ha querido descalificar estos protocolos y que más bien apoya o tiene alguna confianza en ellos. Pero también señala de que no podemos vivir eternamente en cuarentena, por lo tanto, lo que pide es que la población se reincorpore a sus medios de trabajo porque un Estado basado en subsidios le puede significar a la inversión privada un incremento de repente o un ajuste más en su tributación, ¿no? La población va a dirigir hacia la mirada a estas empresas, a las empresas que tienen quizás algún pendiente tributario, como lo podemos conocer muchos, y este pendiente tributario pueda significarle a este gremio algún dolor de cabeza porque la ciudadanía va a exigir de ellos que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. En la siguiente lámina, nosotros podemos conocer como otro actor importante, clave en el análisis económico de nuestro país, es el BCR. El Banco Central de Reserva, la entidad que establece la tasa de interés de referencia, que es el indicador que nos ayuda a establecer cómo se mueve el mercado del dinero, cuál es la disponibilidad del dinero en el país, ¿no? Y que también ayuda a las inversiones, ¿no? La tasa de interés de referencia, ha hecho algunos ajustes a este indicador para que podamos nosotros acceder a crédito, ¿no? Se abarata el dinero y podamos acceder a créditos con una tasa de interés más baja. Entonces, ¿cuáles han sido un poco las medidas que el Estado ha tomado para que se reactive la economía, no solo a nivel macro, sino también a nivel micro de los consumidores de a pie? Sino ha tratado de bajar la tasa de interés, ¿no? Ha bajado la tasa de interés y ha propuesto unas líneas de salvataje, vamos a decir así, ha lanzado algunas herramientas de salvataje a muchas empresas para que no pasen de problemas de liquidez, para que no pasen de problemas de liquidez a problemas de recesión, ¿no? A problemas de recesión económica, que sería lo grave. Una cosa es el desaceleramiento de la economía, ¿no? Que podemos estar a 100 kilómetros y luego bajar a 80 kilómetros, a 50, a 10 kilómetros, pero aún así seguimos avanzando. Pero otra cosa es que más bien entremos en un ciclo recesivo, de que más bien empecemos a retroceder, ¿no? O nos estanquemos. Entonces el BCR lo que ha desarrollado son las denominadas políticas anticíclicas, que tal como lo señala su jefe, el economista Julio Velarde, si bien estamos en una etapa de crisis económica, esta va a ser, la buena noticia es que va a ser de corto plazo, no va a ser de muy largo plazo. Entonces, hay diferentes percepciones con respecto al desempeño económico
de la economía peruana. Unos plantean de que la crisis nos va a acompañar por mucho tiempo, otros por solo por un corto plazo, pero el BCR ha estado cuestionando últimamente el esquema del reinicio de las actividades y lo ha estado planteando como controlista. Quizá al momento de señalar que es controlista, está poniendo la alerta sobre algunas medidas que podrían ser de tipo regulatorio, ¿no? De regulatorio sobre el desempeño de la economía. Lo que está pidiendo aquí Julio Velarde es de que por favor dejen al mercado trabajar por sí mismo, que se ajustará a sí mismo y que es autogobernable, ¿no? Se autogestiona y que más bien no hagamos demasiada política controlista, ¿no? Quizá esta también es una reacción al clamor de la ciudadanía por poner algún freno con respecto a las actividades monopólicas que se han ido observando en la venta de medicamentos, ¿no? Pero en todo caso no deja de ser importante tomar en cuenta la opinión del BCR como ente regulador del acceso al dinero. En la siguiente lámina nosotros podemos observar cuánto el BCR ha subastado, ¿no? en dinero. Lo que ha hecho el Estado es inyectar economía, generar un fondo, vamos a decir, un fondo de crédito, que es un crédito, más que un fondo, es un crédito, una línea de crédito para que las empresas puedan acceder a este dinero, los denominamos repos. Estos repos son operaciones financieras que consisten en la compra y venta de valores, ¿no? Generalmente de renta fija a corto plazo, con bonos o letras u otros tipos de obligaciones donde recomprarlos o revenderlos al cabo de un tiempo concurren en dos tipos de operaciones de signo contrario con distintas fechas de ejecución. O sea, lo que está proponiendo, lo que ha planteado el BCR es que los peruanos puedan tener, que tengan una empresa, que tengan algunos problemas de liquidez, puedan acceder a créditos con una baja tasa. Inicialmente estaba en una tasa de interés del 1.25% hasta marzo de este año. En enero de este año, la tasa de interés, en la siguiente diapositiva, en enero de este año, la tasa de interés de referencia, que es el indicador que ha hecho que tengamos una estabilidad macroeconómica, ¿no? En enero de este año era de 2.25, antes de la cuarentena, ¿no? Paulatinamente hemos ido bajando la tasa de interés de referencia y a mayo de este año, a 7 de mayo de este año, el BCR redefine la tasa de interés de referencia. Este indicador es clave, por favor, yo les recomiendo que lo puedan analizar en algún momento. Hemos bajado a 0.25. Este 0.25 implica que este es el porcentaje o la tasa de interés, o es el interés que tú vas a pagar por un crédito que obtengas desde el sector privado. O sea, lo que le está diciendo al privado, mira, yo te voy a dar un conjunto de dinero, tú prestas dinero, yo te voy a garantizar a los que te soliciten dinero y te voy a dar una tasa de interés baja para que tú también puedas tener tasas de intereses bajas y no prestes dinero a 8%, no prestes dinero a 16%. Hace poco me hicieron una llamada prestando dinero a 44%. Eso, ahí estamos hablando de otro tipo de situación de la economía y es otro tipo de producto que algunas entidades financieras están ofertando, pero para las personas que hacen consumo privado, que quieren hacer crédito o compras de consumo. No, más bien para los que quieren hacer inversión en capital, compra de máquinas o también pagar deudas y poder balancear la economía. En la siguiente diapositiva, más bien, lo que nosotros estamos observando es que se mantiene algún tipo de optimismo con respecto al crecimiento económico. El crecimiento económico, como lo hemos venido señalando, se mide a través del PBI, ¿no? Y si el 2019 estábamos en 4.0%, ¿no? Al 2020 también se plantea este mismo valor para la economía nacional. Muchos países, salvo Venezuela, han pasado ya a una etapa positiva, pero aún así se mantiene el optimismo con respecto al crecimiento económico en el Perú. Por lo tanto, vamos a ver cómo esto se va a ir dando con la reactivación económica. Podremos hacer una reactivación reacelerada, o sea, podemos pasar de lo que íbamos a 100%, mejor dicho, íbamos a 100
100 kilómetros por hora, bajamos a 10 kilómetros por hora, volver a apretar el acelerador a 80 y a 85, 90 kilómetros por hora, vamos a verlo. Vamos a verlo. Es importante examinar cómo la reactivación de algunos sectores ya ha venido generando algunos problemas, ha venido generando algunos inconvenientes, incluso con la promulgación de protocolos, pero los indicadores en general tienen esta expectativa. En la siguiente diapositiva quiero mostrarles una novedad. El PBI ha sido bastante cuestionado, ha sido un indicador que se ha cuestionado desde hace mucho tiempo, no necesariamente mide lo que nosotros queremos llamar por desarrollo económico, ¿no? Una cosa es el crecimiento económico, eso sí lo mide bien el PBI, pero queremos que el PBI también pueda medir el crecimiento, el desarrollo humano, el desarrollo de las personas. Y se ha venido tomando unos análisis, ¿no? Que se llama el ahorro genuino o el PBI genuino, ¿no? Este PBI genuino busca comparar cómo es una situación de PBI normal, vamos a decirlo así, entre comillas, normal, y cómo es un PBI ajustado a situaciones de afectación, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no es cierto? La forma de cómo nosotros producimos también genera un impacto sobre el medio ambiente llamado huella ecológica, y que en algunos países genera más huella ecológica que en otros. En el caso, por ejemplo, de Perú, las barras en azul es el PBI o el ahorro bruto, ese sería el denominado PBI normal, pero si nosotros le restamos a ese PBI el impacto que genera o la pérdida económica que genera sobre nuestros recursos naturales, sobre los ecosistemas naturales, por ejemplo, vemos en las barras en rojo, en las barras en guinda, cómo se ajusta y cómo se reduce esos PBI o cómo se ha venido examinando de esta manera. Si comparamos Perú con Chile, por ejemplo, el PBI de Chile ajustado, o el PBI donde se incorpora o se le resta el daño ecológico que genera el crecimiento económico, vemos cómo se reduce su PBI, el PBI genuino, el PBI real, se reduce muchísimo con respecto a su PBI normal, podemos decirlo así. Hay que señalar también que Chile la semana pasada ya agotó sus reservas naturales para este año. O sea, solamente a marzo de este año, abril, perdón, de este año, ya ha agotado lo que su consumo de recursos naturales para el 2020. El Perú todavía no lo va a agotar, posiblemente lo agote entre junio o julio, con mucha expectativa, optimismo, de repente lo agote sus recursos naturales de 2020 en agosto. Esta tasa de medición es importante también irla notando porque a partir de ahí vamos a ver quizás otros mecanismos de contracíclicos que el Estado va a ir aplicando. Bien, entonces señalaba que los motores de la economía son 4. Bien, estos son la inversión pública, la inversión privada, las exportaciones netas y el consumo privado. Lo que nosotros vamos a examinar es la inversión pública y cómo se ha ido desempeñando en estos meses o cómo se va a desempeñar o qué variables tenemos que tomar en cuenta para examinar estos 4 motores de la inversión en el Perú, ¿no? De la inversión en el Perú, de los motores de la economía en el Perú. Entonces, cuando nosotros hablamos de un déficit de gasto, ¿no? Es cuando el gasto privado, y hay dos tipos de gasto, el gasto privado y el gasto público. Si vemos dónde está el déficit, tenemos que ver si el gasto privado es de un tipo, hay un conjunto de medidas para ese tipo, y si el déficit del gasto, o sea, si hay sectores que no están invirtiendo lo suficiente, se da en el gasto público, también hay medidas para incrementar o acelerar ese tipo de gasto. En el Perú, tradicionalmente el gasto público, ¿no? La desaceleración en el gasto público ha estado por un bajo rendimiento, un bajo desempeño de la inversión pública, ¿verdad? Entonces, en este cuadro siguiente, nosotros vamos a ver que cómo el PBI ha disminuido entre el 2019 y el 2020, más bien, entre el ciclo de marzo 2019 a marzo 2020, ¿no? El primer trimestre, cómo ha disminuido el PBI y estamos en menos 3.4%. ¿Esto qué significa? Que las medidas tomadas por la contención del COVID-2019 y la incertidumbre ha tornado a la evolución, ¿no? Ha generado mucha incertidumbre en la economía del Perú y ha disminuido
en estos aspectos, en este tipo de inversiones, en este tipo de gasto, ha tenido efectos negativos entre marzo de 2019 y marzo de 2020. ¿Cómo ha ido disminuyendo el consumo privado? Su evolución ha sido desfavorable, ¿no? El mercado laboral, las personas no tenían ingresos para consumir y por lo tanto ha habido un deterioro de la confianza del consumidor. Lo hemos podido ver nosotros de manera muy, muy cercana y todos los problemas que ha generado en la sociedad y que quizás tenga una relación muy fuerte con el incremento de infecciones o de infectados o de contagiados por el COVID-19. ¿Cómo ha ido más bien en el tema de inversión privada? Debido a la alta incertidumbre en torno a ella, ¿no? En torno a la evolución futura de la pandemia y su impacto real en la economía local e internacional, se ha generado esta disminución, ¿no? Hay una alta incertidumbre y la inversión privada ha tenido una fuerte caída de menos 16.8%. Vamos a pensar que la economía se ha detenido casi por la inversión de tipo minero. La inversión de tipo minero ha sido la que más impacto ha tenido en este menos 16.8% de disminución de la inversión privada. Como estamos en el gasto público, más bien se incrementó debido a la normalización del gasto de los gobiernos subnacionales hasta mediados de marzo. Hasta mediados de marzo, los gobiernos regionales habían ya comprometido sus presupuestos y este compromiso, haber comprometido sus presupuestos hizo de que haya ahí de repente una tasa de tipo positivo, ¿no? En cambio, el consumo público, ¿no? Por gasto público me refiero a la inversión pública, y en el consumo de tipo público, ¿no? Se incrementó también debido a una mayor contratación de servicios por parte de los gobiernos regionales y locales. Como les decía, los gobiernos regionales y locales son los que más rapidez tienen al momento de hacer inversión. Bien, porque hay una alta urgencia, una alta demanda de este tipo de inversión, por lo tanto son los fondos que se comprometen en los primeros meses del año para tenerlos asegurados en lo que resta del año debido a la alta incertidumbre que normalmente tiene la economía peruana. Bien, ¿cómo más bien ha ido el tema del crédito? ¿No? Cómo el Estado también ha regulado este acceso. El crédito por parte de las empresas se incrementó, pasó de un 7.7 en marzo a un 9.8 en abril, un incremento sostenido desde enero de este año, desde enero de este año, las solicitudes de crédito por parte de las empresas ha ido en un alza más o menos continua. Más bien no ha sido así en el caso de las personas naturales. Las personas naturales han evitado endeudarse. Para evitar endeudarse, ¿no? Las personas han tenido que recurrir, y el Estado lo facilitó de alguna manera, a acceder a fondos que tenían ahorrados, ya sea en las AFPs o en las CTS. El uso de estos fondos ha significado entonces para el Estado la liberalización de estos fondos para que las personas puedan sostenerse durante esta pandemia. Pero este ciclo se está agotando y lo que vamos a ver de repente en unos meses más son unos fuertes problemas de utilización de fondos por parte de la población. Hay una crisis de los bonos que se han venido dando, de los bonos universal. No habría paliado la situación, el bono ha sido muy poco, no habría paliado la situación de las personas, por lo tanto quizás vamos a verlos en una nueva volatilidad y muchas personas regresarán nuevamente a pobreza. De los que ya habían salido de la situación de pobreza, nuevamente regresarán a esa situación. Bien, no queremos ser alarmistas, pero lo que significa que el Estado en esta situación va a tener que tomar más políticas, incrementar su política social a través de transferencias condicionadas, ¿no? Incrementar el pensión 65 u otro tipo de transferencias condicionadas, donde a través de ingresos, a través de dinero que se puede acceder a la población, ¿no? Tú estás comprometido, te comprometes a mantener un ritmo de consumo que no te lleve a la pobreza, sobre todo en zonas rurales. Bien. Bien, aquí entramos a la etapa donde vamos a ver algunos indicadores de cómo algunos sectores
han ido teniendo algún tipo de desempeño, ¿no? Y están ligados a la producción. Esta información es del BCR, perdón, del Instituto Peruano de Economía, y nos muestra cómo se han venido registrando algunos descensos y nuevamente algunos incrementos de energía y que tiene que ver o está en consonancia con la reactivación de la economía. Bien, el hecho que, por ejemplo, miles de automóviles no han circulado a nivel nacional entre vehículos pequeños y hasta vehículos de gran tonelaje, ha significado una fuerte baja hacia marzo de este año, ¿no? Hacia el 29 de marzo de este año se registró la baja más fuerte, ¿no? De consumo de este tipo de energías. Bien, estábamos en plena pandemia, ¿no? Eran las primeras 2 semanas del inicio de la cuarentena, ¿no? Empieza el 16 de marzo, a quincena de marzo ustedes pueden ver que hay una caída casi constante del consumo del gas natural, líquidos de gas natural, ¿no? Que es el de menor costo y que se redujo muchísimo hacia el 29 de marzo y posteriormente poco a poco se fue incrementando en la medida que ya se fueron tomando algunas políticas, algunas medidas que fueron restableciendo la circulación de autos con esto de los pases vehiculares, que hasta este fin de semana ha tenido una nueva regulación, una nueva norma que restablece un nuevo tipo de pases vehiculares para que haya movilidad y pueda haber circulación vehicular en ciudades como Lima, por ejemplo. Bien, entonces ha habido un incremento continuo de la demanda, ¿no? De electricidad en el mercado interno y también de este tipo de energías. En la siguiente diapositiva, más bien, decíamos que el consumo de electricidad ha mostrado una tendencia creciente en los últimos días, ¿no? En estos meses de mayo, hasta el 21 de mayo, se ha registrado un consumo creciente de electricidad. Esto motivado porque ya algunas empresas empiezan a hacer funcionar sus máquinas, algunos restaurantes, algunas microempresas empiezan a restaurar sus máquinas, pero también es porque hay un protocolo, ¿no? Se publica el protocolo para la minería, hidrocarburos y electricidad, y eso genera también un clima de confianza, un clima donde las empresas ya saben cómo empezar a moverse. Sin embargo, este incremento del uso de la energía, por ejemplo, y que también es un claro indicador de la reactivación de la economía, no está teniendo un crecimiento demasiado sostenido, aunque sí un crecimiento en sí. Vemos como nuevamente hacia el 22 de marzo fue la caída más brusca que tuvo el uso de energía porque muchas empresas prácticamente paralizaron en su totalidad, ¿no? También eso significó, como ustedes lo vieron muy bien, una mejora en la calidad del aire en la ciudad, ¿no? No solamente por la disminución de la circulación vehicular, sino también por el cierre de muchas empresas que arrojan humos o arrojan particulados al ambiente y que generó una mejora en la calidad del aire y se registró ese tipo de indicador también por otros sectores, en este caso el sector ambiente y en el sector salud también a través de la DIGESA. Bien, entonces hay una correlación muy fuerte, como veíamos en la gráfica, entre el crecimiento normal, ¿no? Aquel que utiliza grandes cantidades de recursos naturales, y cómo es el crecimiento ajustado del PBI genuino, ¿no? Que decíamos hace un momento, que es uno de los indicadores que está exigiendo la OCDE al Perú que se establezca para ser miembro de este grupo de países de economías en desarrollo. Países como Corea del Sur, por ejemplo, están dando muchas facilidades a inversiones peruanas porque ven en la economía peruana una potencial economía de ingreso a la OCDE en el mediano plazo, al menos. Bien, entonces hay ya algunos países que están generando líneas de acercamiento, líneas de análisis, de cooperación económica con el Perú, porque ven que el Perú tiene un comportamiento que pueda generar confianza y alguna predictibilidad en su comportamiento económico. Bien, el siguiente indicador tiene que ver más bien con el movimiento de carga. Bien, hemos visto el consumo de gas natural, los hidrocarburos, también la electricidad,
y por otro lado también el, ahora estamos viendo el movimiento de carga, el transporte de las exportaciones. Señalábamos que uno de los motores de la economía peruana tiene que ver con las exportaciones. Bien, y las exportaciones fundamentalmente en el Perú se hacen a través de grandes buques de tonelaje de ancho calado o de gran calado que tienen pues su paradero, sus depósitos en el Callao. El Callao es una región multipuerto, tiene aeropuerto, tiene también de trenes, ¿no? También hay cargas para hacerse bajo esta modalidad de transporte, almacenes para esa modalidad de transporte y recientemente grúas para el transporte de carga a través de barcos. Entonces, recayó este sector, ¿no? El movimiento de carga cayó durante la cuarentena un 16,3% respecto al promedio de entre marzo y mayo del 2019 a marzo y mayo del 2020. Hubo una gran caída de este tipo de actividad, pero se prevé de que pueda haber algún crecimiento en los próximos meses. ¿Bien? Bien, hasta aquí en todo caso lo que podríamos denominar algunos indicadores que hemos venido tomando en cuenta para la reactivación económica. A partir de aquí en adelante vamos a hacer un análisis, en la siguiente diapositiva, vamos a hacer un análisis que se denomina de las desigualdades territoriales. Señalábamos al inicio de esta presentación que en América Latina el hecho de la sobrevolatilidad o la volatilidad da un cuadro, y en los hechos estilizados también lo hemos mencionado, nos refleja un cuadro donde la inversión pública, que es el principal motor que a nosotros nos interesa porque estamos en la administración pública de la economía, ¿no? El principal motor de la economía, la inversión pública, no genera bienestar por igual en todas las regiones. Y esto también se mide no solamente en el Perú, sino también en varios países de América Latina, donde las desigualdades territoriales hacen que unas regiones de estos países, de varios de los países de América Latina, crecen más que otras. Hay una suerte de hipertrofismo, ¿no? O macrocefalia de algunas ciudades donde crecen más y que el ritmo económico de estas ciudades son los datos que se venden a todo el mundo, pero en otras regiones más bien la pobreza es muy fuerte y las regiones dependen más de la inversión pública que de la inversión privada. Por lo tanto, hay algunas regiones, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Antes de pasar, sí, están pasando las diapositivas, están antes, nos hemos quedado antes todavía, una más antes, ahí todavía estamos, una más antes, ¿no? Te pasas. Bien, hay una antes, a ver, no, más abajo, bajemos un poquito, la que sigue, a esa la que sigue. Bien, ahí exactamente. Vamos a nosotros observar cómo en algunos países más bien las desigualdades son en este sentido. Por ejemplo, Perú, en solo Lima, concentra el 57% de su población, ¿no es cierto? Hay algunas ciudades que concentran una mayor cantidad de su población, pero no concentran, y también al concentrar una mayor cantidad de población, también concentran una mayor cantidad de su inversión pública. Bien, entonces decíamos también de que si el proceso de descentralización ha generado un fracaso, eso se expresa justamente en las desigualdades territoriales, donde casi el 60% de la inversión pública se hace en las grandes ciudades, en ciudades como Lima, donde también están las poblaciones más ricas. Este es un serio problema de análisis que la administración pública puede corregir. Como gran parte de la inversión pública termina generándose o dándose en las poblaciones más ricas. Y eso está pasando en gran parte de los países de América Latina y en muchos países del mundo. En la siguiente diapositiva podemos ver más bien la correlación, ¿no?, entre la inversión pública y cómo ha sido esta articulación. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo la inversión pública ha tenido una distribución desigual
Sí, en la siguiente diapositiva, por favor, si me acompañan en la imagen. Exactamente ahí. Podemos estar atentos también al cambio de las diapositivas para que la exposición pueda tener este ritmo. Em, Podemos ver en esta diapositiva cómo entre el 2007 al 2016 los momentos de más baja inversión pública han sido en los cambios gubernamentales. Va a salir un presidente y va a entrar otro, baja mucho la inversión pública y así ha sido en los últimos dos cambios de gobierno, en el gobierno del 2006 al 2011 y en el del 2011 al 2016. Del 2016 para adelante también ha habido una disminución de la inversión o un desaceleramiento de este motor que es la inversión pública. Por lo tanto, cómo incrementar el aceleramiento de la inversión pública es un problema que debemos de afrontarlo desde la administración. Cómo incrementar las capacidades para hacer mejores proyectos de inversión pública y sobre todo, cómo orientar la inversión pública hacia inversión de tipo productivo que nos saque en el corto plazo, que nos saque en el corto plazo de la situación de volatilidad y pobreza a mucha población. Ahora que la reactivación de la economía se está dando, ya con muchos protocolos, y estamos viendo cómo el consumo de servicios de electricidad, de hidrocarburos y de transporte, por ejemplo, de las importaciones y las exportaciones, cómo esta reactivación vinculado a una inversión pública orientada hacia la inversión productiva puede sacarnos más rápido de esta recesión o de este desaceleramiento de la economía que nos había llevado la cuarentena. Bien, ahí hay tres elementos que quiero poner a ustedes a su disposición para que estemos muy atentos en estos tres elementos y que nosotros podamos tomarlos en cuenta porque si vamos a trabajar dentro de unidades orgánicas que están vinculadas al incremento de las actividades productivas, orientemos más bien nuestras actividades hacia ese tipo de inversiones para que pueda la población salir rápido de los problemas de recesión. Bien, en la siguiente lámina ustedes pueden observar, ¿no? Ustedes pueden observar que cómo Lima concentra la mayor cantidad del PBI, como les mencionaba, ¿no? ¿No? Y cómo también, si ustedes quitan a las regiones, a las tres regiones que tienen más PBI concentrado, ¿no? Ahí estamos, muy bien ahí. Como las regiones que tienen más PBI concentrado, este PBI se redistribuye en otras regiones. Por ejemplo, si nosotros quitamos a las tres regiones más ricas en el Perú, si Lima concentraba el PBI, si Lima concentraba la mayor cantidad del PBI, al quitar las regiones más ricas, se hace una nueva redistribución y las regiones que concentran ahora el PBI son muchas más. Al menos aparecen cinco. Aparece Arequipa, aparece Callao, aparece La Libertad, aparece Piura, ¿no? Aparece también Ica, ¿no? Como una de las regiones que empieza a concentrar mayor inversión pública. Solo si sacamos Lima, cinco regiones serían las que más concentrarían o empezarían a concentrar más inversión pública. También habría que colocar a Purima, porque estos son datos hasta 2016, pero a Purima en el 2018 incrementó en un 160% su inversión, la inversión privada. Pero acá estamos hablando de inversión pública. En la siguiente diapositiva también vemos cómo la inversión pública por regiones, ¿no? En la siguiente diapositiva, muy bien, en la siguiente, en la siguiente, ¿no es cierto? Podemos observar en la siguiente. Sí, bajando, sí, bajando. Seguimos bajando. Evolución de la inversión pública por regiones 2007-2016. Seguimos bajando. Seguimos bajando. La que sigue. Bien. Quería explicar en todo caso esto subimos un poquito, por favor. Parece que en el caso, ahora el paso de las diapositivas está a cargo de la... Seguimos subiendo, por favor. Están bajando mucho. O si no, yo puedo hacerlo más rápido. Baje, por favor. Baje, baje. Sí, avance, avance, avance.
avance. Ahí que es. No, ahí que es. Aquí podemos hacer una correlación muy interesante. Lo que aquí yo he hecho es la correlación entre el PBI y la inversión pública per cápita entre 2007 y 2016. Con esto he querido demostrar, o quiero demostrar, cómo se concentran las regiones, cómo se concentran las regiones, haciendo la correlación entre la inversión pública per cápita y el PBI per cápita. El PBI per cápita es el crecimiento económico per cápita en las regiones. Bueno, vamos a hacerlo por las regiones. Lo que queremos establecer aquí es la correlación, ¿cuánto aporta la inversión pública al crecimiento regional? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuánto aporta? ¿Qué porcentaje aporta la inversión pública al PBI nacional? Bien, y aquí vemos cuatro cuadrantes, ¿no? Aquí vemos cuatro cuadrantes. En esa década, entre 2007 y 2016, y el 2020 no creo que haya variado mucho, ¿no? Las regiones que están en el cuadrante superior, ¿no? Las regiones que están en el cuadrante superior derecho, ¿no? Donde está Madre de Dios, Moquegua, son donde podemos decir que la inversión pública sí aporta al crecimiento de la población, ¿no es cierto? Sí aporta, ¿bien? Es positivo en ambos casos. A mayor inversión pública, mayor crecimiento económico. Bien, el caso de Moquegua es relevante porque es una suerte de atípico, o se denomina también outlier, es un atípico donde está casi muy, muy lejos, ¿no? Muy por fuera, porque la inversión, además de la inversión pública que existe para Moquegua, la inversión privada ahí es muy fuerte. Entonces, Moquegua es tan poco dependiente, casi depende, la dependencia de la inversión pública en Moquegua es casi del 1%, más depende, un 99% depende de la inversión privada porque ahí están operando una gran cantidad de empresas mineras, una gran cantidad de empresas mineras. De igual manera pasa en las regiones que están en ese mismo cuadrante, Tacna, Pasco, Arequipa y la provincia constitucional de Callao, por ser, bueno, a pesar de que Callao es una región pequeña, no exporta minerales, pero sí es una región que tiene una gran cantidad de inversión privada, pero también su inversión pública hace que está dentro de las regiones mejor posicionadas. Tacna es otra región que está mejor posicionada, tiene una buena presencia, tiene una buena cantidad de empresas mineras, ¿no es cierto? Apurímac, que es una de las que está, por ejemplo, en el siguiente cuadrante, el que le sigue hacia arriba, ¿no es cierto? Donde la inversión pública era baja, en el caso de Apurímac, ahora en el 2020 ha pasado a estar en el cuadrante donde está Madre de Dios, Moquegua. Veamos el caso de Madre de Dios. Madre de Dios, a pesar de que tiene una inversión pública importante, su crecimiento económico es como bajo, está un poquito más cerca a la barra vertical, ¿bien? A la barra vertical. Esto es porque la inversión privada que se hace ahí está muy vinculada a la extracción de oro ilegal o a la extracción de oro de tipo informal, ¿no? Por lo tanto, la inversión pública ahí aporta al crecimiento, pero aporta un crecimiento de tipo anómalo, ¿bien? No aporta un crecimiento de tipo, bueno, de tipo sano, como en el caso de Moquegua, que en el año 2018 su índice de desarrollo humano puso al distrito de Pacora, por ejemplo, en la provincia de Hilo, como el segundo distrito con más índice de crecimiento humano, de desarrollo humano en el Perú. Bien, Hilo, entonces tuvo esta característica, bien, en Moquegua. No es una casualidad que el presidente también venga de esta región, ¿no? Ha podido tener un manejo de la empresa privada, del manejo de la minería más o menos correcto durante su gestión. Bien, grandes empresas ahí destrabaron conflictos que tenían en esa región para pasar a ser empresas operativas. En el cuadrante más bien inferior a la barra horizontal, ¿no? Hacia la mano izquierda está el conjunto de regiones donde efectivamente, y es razonable, una baja inversión pública no genera crecimiento o no genera desarrollo o crecimiento económico regional. Por el otro lado, más bien, a pesar de que hay una baja inversión pública, ¿no? Hay un crecimiento económico. No se puede registrar algún tipo de crecimiento económico. Ahí estaba Lima, ¿no? ¿Por qué Lima está dentro de esas regiones donde hay inversión pública pero tiene bajo crecimiento económico? A pesar de ser una región grande.
¿Por qué? Porque es una región justamente grande, tiene 10 millones, casi 10 millones de pobladores, que eh, al momento de hacer una división per cápita, el per cápita baja, ¿no es cierto? En el caso de Moquegua, por su población es pequeña, el per cápita es muy alto. Bien, avanzamos a la siguiente diapositiva y vemos ahí un mapa del Perú donde vamos a ver en este mapa donde podemos llegar a una conclusión que también la habíamos señalado en algún momento, que en el Perú las políticas públicas producen pobreza. Esta conclusión, algo también temeraria y, por qué no, dramática, revela cómo la inversión pública, este motor de la economía, tiene una gran deuda con el Perú, pero también tiene un gran reto. No solamente incrementar y acelerar la economía, el crecimiento económico, como habíamos visto en el cuadrante anterior, sino también reducir la pobreza. No basta con incrementar la inversión pública si es que esta no reduce la pobreza, si es que esta no reduce las dificultades que tienen niños para ir a la escuela, las dificultades que tienen madres para dar a luz en lugares alejados, las dificultades que tiene la población para sacar sus productos al mercado. Por lo tanto, el acceso a servicios públicos es insuficiente, ¿no? ¿Cómo logramos que el acceso a servicios públicos sea eficiente? ¿Cómo logramos que el acceso, la inversión productiva que hablábamos en una parte de esta presentación también esté vinculado a un acceso eficiente de recursos públicos? Es el reto, el mundo ideal que debemos ir planteando, debemos ir considerando, ¿no? En la siguiente diapositiva, más bien, ustedes pueden ver, seguimos, un mapa donde hemos retirado, ¿no? Hemos hecho en todo caso una correlación entre la inversión pública y la competitividad regional. La competitividad hay que entenderla como la capacidad de hacer negocios, ¿no? ¿Cuáles son las mejores regiones para hacer negocios? Si vemos una gráfica, ¿no? Está ahí, ahora sí la gráfica está correcta, lo que estoy leyendo. Las regiones que están en verde, o las que están subrayadas en verde, son aquellas regiones donde la inversión pública sí le otorga alguna competitividad. Moquegua tiene una buena, la inversión pública le genera competitividad, pero hay por una correlación o un R cuadrado negativo o bajo o regresivo, ¿no? Entonces, en algunos casos la inversión pública genera más bien situaciones regresivas, ¿no? No en todas las regiones, y se ve ahí una línea azul, ustedes pueden ver en el cuadrante una línea azul, no en todas las regiones la inversión pública genera competitividad. Bien, las regiones en rojo son aquellas regiones donde menos competitividad regional genera la inversión pública. ¿Cómo la inversión pública puede generar confianza, puede generar más competitividad? Es un reto que también debemos de plantearnos como administradores públicos. Y en este contexto nuevo debemos de reorientar nuestros enfoques hacia un enfoque territorial donde se incremente la inversión pública con competitividad regional, ¿no? Que las haga más competitivas, que las haga más modernas, que las haga más fructíferas en términos de posibilidad de hacer negocios. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva vemos esas mismas regiones en verde y rojo. Hemos visto cómo las regiones más pobres, las que están en rojo, las que tienen menos competitividad y también menos crecimiento económico, están en rojo, y las que tienen más crecimiento económico y mayor competitividad están en verde. Vemos cómo las regiones que tradicionalmente eran pobres, que estaban fundamentalmente asociadas a las zonas altoandinas, más bien se han trasladado a las zonas de la selva, Ucayali, San Martín, Amazonas, Loreto. Y también han sido las zonas donde, Loreto fundamentalmente, San Martín, donde hemos registrado las más altas tasas de infección. Quizás también, digo quizás, resalto quizás, también es porque esta población tiene más necesidad de salir a la calle para obtener su sustento de su vida diaria. Las otras tres regiones que tienen esta baja condición de competitividad y de productividad o de crecimiento económico, que son Huancavelica, Purímac y Puno,
Habría que señalar que hasta a la fecha, al 2020, Apurímac ha dejado de estar dentro de este rango porque las bambas, la reactivación de las bambas o la explotación de las bambas ha hecho que Apurímac esté ya dentro de las regiones con competitividad alta, muy cerca a lo que veíamos en el caso de Moquegua. Más bien Puno y Huancavelica sí se mantienen dentro de estas regiones que tienen baja competitividad y bajo crecimiento regional. Se mantienen, Madre de Dios, y si ustedes observan, desde Lima hasta Tacna, ¿no? Puede decirse desde Lima, desde la mitad del Perú hasta abajo, y todo en costa, son las regiones que tienen alto crecimiento. ¿Por qué? Miren, Lima evidentemente es una población, tiene una alta población, absorbe bastante inversión pública y por lo tanto la inversión pública genera crecimiento en esta ciudad, pero también está generando un crecimiento económico perverso porque se está registrando crecimiento económico en una sociedad, en una región donde hay una gran cantidad de personas que pueden valerse por sí mismas, no más bien en otras regiones donde dependen muchísimo de la inversión pública. Bien, y que es una región agroexportadora que ha incrementado su valor económico en ese sentido. Arequipa, una región minera, Moquegua minera y Tacna también minera. Estas condiciones hacen que en estos territorios la inversión pública debería empezar a dar mayor paso. No digo de que se debe de dejar de dar inversión pública a estas regiones, sino que la inversión pública ya debe haber permitido y está permitiendo un mayor paso a la inversión privada y sea más protagónica en el crecimiento económico y la competitividad de estas regiones. Bien, seguimos en este análisis. Si analizamos más bien, antes de eso antes de ese mapa, adelante, una más, despacio, ¿no? Una más adelante. Bien, vamos a ir al mapa. Hemos querido correlacionar también, así como hemos correlacionado la inversión pública con crecimiento económico, ahora queremos relacionarlos con el IDH. Decíamos, una cosa es correlacionar la inversión pública con crecimiento económico y otra cosa distinta es correlacionarlo con el índice de desarrollo humano. Aquí también hemos podido ver cómo el índice de crecimiento, de desarrollo humano, y avanzamos en la diapositiva, por favor, en el siguiente mapa, ahí muy bien, excelente. Actualmente el índice de desarrollo humano ha dado paso a otro índice, el índice de progreso social. No, estábamos bien en la diapositiva, ahí, excelente, estábamos bien. Actualmente el índice de desarrollo humano ha dado paso a otro índice mucho más complejo, mucho más integral, que es el índice de progreso social. Si nosotros llevamos la inversión pública per cápita con el índice de progreso social y establecemos una correlación, vemos en qué regiones la inversión pública está generando desarrollo humano o progreso social. Si vemos el mapa, ninguna región en el Perú, la inversión pública genera bienestar o viene generando desarrollo humano. Y nuevamente, las regiones que están presentes en la selva, está Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, la inversión pública definitivamente no viene generando desarrollo humano. Tampoco lo viene haciendo en gran parte de la sierra, prácticamente en toda la sierra, y en muy poca medida o en alguna medida en algunas regiones de la costa. Evidentemente la costa, por ser regiones que están frente al mar y tienen una mayor posibilidad de movilidad económica, de repunte económico, son las regiones que se vienen beneficiando en todo caso del poco crecimiento que hay en las regiones del interior. En ese sentido, ¿no? se replica esto que decíamos, que gran parte de la inversión pública la vienen aprovechando las ciudades donde hay mayor cantidad de población con mayores niveles de sostenibilidad o las clases más ricas, vamos a decirlo así. Entonces hay una tercera conclusión, es que no solamente las políticas públicas la implementación de políticas públicas viene generando pobreza,
No solamente el 60% o casi el 60% de la inversión pública se destina a las clases más ricas en el Perú, sino también que la descentralización, y lo vamos demostrando estas cifras, va siendo un problema serio en la medida que no viene generando bienestar en la población. Las regiones, nuevamente, los gobiernos subnacionales son los llamados a incrementar el bienestar, el desarrollo humano, no solamente el crecimiento económico. El crecimiento económico está, como bien apuntalado, hay que hacer de que el crecimiento económico sea cada vez más una tarea del sector privado, pero el desarrollo humano sí les pido, el subrayo, les pido de que por favor hagamos los esfuerzos de que la inversión pública se oriente hacia una inversión productiva que apuntale por un lado el crecimiento económico, pero que también genere un mayor acceso a los servicios públicos, generando bienestar o desarrollo humano en las personas. Si avanzamos en la diapositiva, muy bien, vemos más bien cómo había un mapa antes, ¿sí? Ahí, avanzamos mejor, avance muy bien ahí. He querido hacer también, ya que me animé a hacer un análisis de cómo la inversión pública impacta en el PBI y cómo este PBI impacta en el medio ambiente, ¿no? Cómo lo desestructura. He querido hacer una correlación entre la inversión pública y los ecosistemas. Yo trabajo en el Ministerio del Ambiente y al hacer esta correlación con una de las variables que miden el progreso social en el Perú, el estudio que hace el Centrum de la Católica, ¿cuánto aporta la inversión pública al cuidado de los ecosistemas? Y vamos a decirlo así fríamente que en promedio, la inversión pública en promedio aporta 0% al cuidado de los ecosistemas. ¿Eso qué quiere decir? Que el crecimiento económico se está haciendo sacrificando el medio ambiente a costa de la pérdida de muchos ecosistemas que brindan agua, brindan suelo, brindan aire, brindan biodiversidad, brindan fauna y flora, a eso me refiero con biodiversidad, en muchos ámbitos del Perú. ¿Esto a qué ha llevado? A que en los territorios se expresan con conflictos socioambientales. La gran mayoría de los conflictos en el Perú son de tipo socioambiental. Entonces, la relación que vamos encontrando para la reactivación económica es, si vamos a reactivar la economía, vamos a volver a este modelo que impacta negativamente sobre los ecosistemas. Lo que nos hemos dado cuenta, sí, es que la paralización de muchas de estas actividades económicas en el Perú había reverdecido el territorio, muchos territorios. La Costa Verde se han podido nuevamente ver especies que no se veían muy cercanas tan libremente. Se ha podido ver como en gran parte, en algunos ríos en el Perú se han repoblado de algunos peces. Se ha visto una nueva coloración de muchos ríos en el Perú, la calidad de las aguas también se ha mejorado. Y eso es un indicador de que el crecimiento que veíamos en el Perú en la etapa denominada normalidad se daba a costa de sacrificar los ecosistemas. Por lo tanto, el tercer reto de quienes están dentro de la inversión pública es que si esa inversión productiva que nosotros queremos imprimir en el crecimiento de la economía peruana sea también ambientalmente responsable. Bien, sea también una inversión que sea ambientalmente responsable, que sea de desarrollo económico, que sea productiva, que genere inversión pública de tipo productivo, y esta inversión productiva de tipo productivo sea sostenible o ambientalmente responsable, pero que también cierre brechas sociales o brechas de acceso a servicios públicos. Bien, entonces ahí están algunos retos que quiero plantearle a la reactivación de la economía y a la reactivación de la administración pública como uno de los sectores que tiene a su cargo la inversión pública, siendo esta una de las más importantes motores de la economía peruana. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, ya vamos como cerrando, vamos a ver cómo ha sido la inversión pública por regiones también de los montos de dinero que el Estado ha dado a raíz del COVID-2019, a raíz de la situación de pandemia. ¿Cuál ha sido el comportamiento del gasto?
En general, ha habido una bajísima inversión pública de las transferencias que se hicieron a las regiones, que el Estado hizo un conjunto de transferencias a las regiones y habíamos dicho que en un contexto de descentralización el Estado da transferencias a las regiones porque las regiones no pueden hacer sus propios tributos, no pueden hacer sus normas tributarias independientemente, serían declaradas inconstitucionales si un gobierno regional hace un esquema distinto al que plantea la SUNAT, ¿no es cierto? Así sería inconstitucional si que una región hiciera eso. Sí lo puede hacer algunas tasas tributarias para el cobro de circulación vehicular, ¿no? Algunos tributos menores, pero no puede establecer tributos a la gran minería, por ejemplo, u otro tipo de gran inversión. En general, las inversiones que se han generado por las regiones han sido bajas, unas tasas muy bajas. Solo Lima nada más ha sido una de las regiones que ha podido, Lima y Ucayali han sido las dos regiones que han ido por más del 50% del dinero que se les había dado para enfrentar la pandemia. Vemos como Pasco ha podido solamente invertir el 3.8%, Moquegua el 8.4%, ¿no? Bueno, Moquegua ha sido una de las regiones donde menos casos también de COVID se ha presentado, por lo tanto, también la inversión privada ahí es lo que ha solucionado los problemas de inversión en esa región. Pero en general, el grueso de las regiones que dependen de la inversión pública para poder subsistir, llámese Lambayeque, Piura, Cajamarca, han sido regiones donde han tenido por menos del 20% de inversión pública vinculada al tratamiento sanitario. Cajamarca, 19.7%, Callao, 19.3%, Loreto, 38.3%, su inversión ha sido baja también, y ha sido en las regiones donde más ha golpeado el COVID-19, y también ha sido en las regiones donde menos inversión pública se ha hecho para enfrentar esta pandemia. Por lo tanto, la inversión pública destinada, vemos cómo la inversión pública destinada a mantener la calidad de vida de las personas tiene un bajo desempeño, una baja presencia y por lo tanto no ha generado la rentabilidad o el valor público que nosotros hemos querido generar. Vamos a ir mostrando progresivamente las siguientes diapositivas. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Ahí ustedes pueden ver un cuadro general, pero este cuadro general debe avanzar poco a poco, ¿no? Debe avanzar poco a poco. Y en este cuadro general ustedes van a poder ver, cuando se puedan tener acceso a las diapositivas, cómo o cuáles son las brechas que hay que cerrar en el Estado. Bien, cuáles son las brechas que tenemos que cerrar en el Estado con la reactivación económica, ¿no? Y vamos a decir que dentro del modelo primario exportador, el costo de mantener las desigualdades internas resulta funcional, ¿no? Las desigualdades territoriales resulta funcional o es funcional al costo de mantener el crecimiento a nivel internacional. O sea, el crecimiento económico o los datos en azul, macroeconómicamente hablando en el Perú, ¿no? Es funcional a mantener desigualdades internas. O sea, solamente podemos mostrar datos en azul a nivel internacional manteniendo las desigualdades internas en el Perú, manteniendo la pobreza en muchas regiones. Lo siguiente es que las regiones históricamente más pobres en el Perú, aquellas ubicadas al sur de la capital, al sur de Perú y hacia la cordillera de los Andes, se encuentran ahora en un proceso de reprimarización de sus economías. Bien, muchas de las regiones como Apurímac, Puno y otras regiones vinculadas a Cusco están reprimarizando sus economías. Bien, se están volviendo a un modelo primario exportador más intensivo. Muchas de estas regiones facilitan las inversiones extranjeras directas, las IED, ¿no? Mediante la flexibilización y regulación en materia laboral. No fue casual que las empresas mineras exigieran al Estado que no se paralicen. Bien, y por lo tanto también esta flexibilización de la regulación en materia laboral se expresa también en una flexibilización de la normativa o la regulación en materia ambiental. En otra exposición vamos a hablar sobre la regulación económica. Y también se expresa en la existencia de conflictos socioambientales, ¿no? De cada vez más latente.
Se apuesta más bien a la creencia de que hay una combinación correcta de políticas públicas que conducen a un crecimiento autosostenible. Esto es relativo. Digo que hay la creencia de que la combinación de políticas públicas con crecimiento sostenible, con crecimiento económico, es una medida correcta para el desarrollo, pero no es así. Por otro lado, evaluando, es importante también evaluar escenarios, ¿no? Y un evaluario pesimista o moderado optimista, vamos a ver cómo hay sectores estratégicos como el transporte, agua y saneamiento, salud, educación, no cerrarán sus brechas, por ejemplo, hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene. Este es un dato de la Contraloría. Por ejemplo, la brecha en transporte se cerraría en un escenario optimista, el 2022, en un escenario moderado, el 2023, y un escenario pesimista, el 2024. En el caso de las infraestructuras, la brecha de saneamiento, por ejemplo, se va a cerrar o se cerraría en el año 2030, o sea, personas que puedan tener acceso a agua y desagüe, todavía estaría en el 2030. Peor es en el caso de la infraestructura de educación y en salud. Por eso es que la pandemia nos atacó mucho y eso lo sabía muy bien el Estado, y que hacia el 2027 todavía tendríamos un escenario moderado de cierre de brechas en el sector de educación y salud, pero el escenario pesimista nos lleva al año 2050. En el año 2050 el sector salud y educación tendría más o menos las brechas cerradas. Bien, estamos muy lejos de cerrar esa brecha, ¿no? Hay muchas brechas que se están cerrando. Bien, hay una diapositiva previa de las conclusiones, pero se las dejamos para que ustedes puedan tener acceso a las diapositivas más adelante. Alexander, auricular. ¿Quieres esto? Muy bien. Creo que la organización del evento, si ustedes están viendo las diapositivas, estarían las diapositivas de conclusiones. Queremos señalar aquí que hay muchas brechas por cerrar y que se han incrementado durante el periodo de cuarentena. Bien, una manera de analizar la calidad de la inversión pública es examinar su aporte al crecimiento económico a nivel de las regiones, y es importante avanzar hacia una medida nueva del PBI. Estas serían mis conclusiones. Dejo o doy pase a la organización del taller para poder escuchar sus comentarios o algunas de sus iniciativas para poderlas tratarlas. Muy amable. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Ya, perfecto. Hay unas preguntas que voy a realizar. Por ejemplo, a ver un segundo. Ok, dice, hola Milton, el embajador de China hace una semana en reunión de la Comisión de las Relaciones Exteriores del Congreso ha garantizado al Perú un crecimiento de por lo menos 9% cuando el puerto de Chancay empiece a funcionar aproximadamente el 2022, por lo que asegura una buena reactivación económica. ¿Qué opinas al respecto? Menciona. Chile es uno de los países que tiene unos alcances de planificación más grandes en el mundo. Yo pude también acompañar 2 comisiones de funcionarios chinos cuando vinieron acá al Perú, y también tuvimos la visita al puerto de Chancay y algunos otros puertos. Yo creo que esa proyección que hace bastante optimista el gobierno chino de un 9%, que es bastante, es muchísimo, crecer a una tasa del 9%, es una tasa bastante alta, es bastante optimista. Yo creo que la reactivación de un solo puerto no creo que nos lleve a un crecimiento tan rápido en 2 años. Es una medida que habría que establecer un cálculo. Creo que la reactivación de muchos puertos, creo que la suma de varios puertos podría significar ese crecimiento. La idea está en ver si ese crecimiento se mantiene. Mira, un crecimiento del 4% ya es bastante optimista, y la idea, como te decía, es que lo podamos mantener.
porque hay una alta volatilidad, ¿no?, en la economía peruana. Opino que es una visión optimista. Habría que examinar esa información. No tengo una fuente, ¿no?, para poderla revisar. Voy a revisarla. Me gusta tu pregunta. Voy a examinarla al respecto y poderla atender también a través del correo u otra manera que les parezca. Muy bien, profesor Milton. De hecho, por lo menos considero, y por lo que he podido escucharle, de que es necesario que la parte de la reactivación económica es también, obviamente, las responsabilidades lo lleva el Estado y ciertas autoridades, pero creo que desde nuestro punto de vista como seres humanos, como peruanos, podemos ayudar a poder hacer esta reactivación poco a poco de manera gradual, ¿verdad? Entonces, o sea, yo creo y considero que nosotros como peruanos, desde nuestra situación personal, podemos ayudar a de que la economía también se reactive. ¿Usted qué piensa al respecto, profesor? Totalmente de acuerdo. Mira, los esfuerzos que se hacen incluso desde CEPEC para poder capacitar a muchas personas en mejorar la inversión pública en Perú, apuntan a eso, apuntan a mejorar el bienestar de la población. Yo creo que más bien habría que trabajar una estrategia de formalización. Yo creo que los estudiantes, las personas que nos están siguiendo, deban apuntar sus esfuerzos a mejorar estrategias de formalización de la inversión. De esa manera recién el Estado o el país podrá tener los ingresos suficientes que nos ayuden a mejorar los servicios públicos que ahora venimos teniendo, y a disminuir los escenarios pesimistas para no esperar al 2050 tener una salud de calidad, una educación de calidad, ¿no? Entonces hay muchos esfuerzos muy pequeños. Invitaría más bien a que las investigaciones que hagan los estudiantes ayuden a resolver el problema de la difícil formalidad que hay en el Perú y cómo esta pueda en el corto plazo incrementar el bienestar de la población. Todos estamos llamados a eso. Sí, profesor. De hecho, todos estamos llamados a unir esfuerzos como peruanos y a unir propuestas, ideas, soluciones. De hecho, a veces se escucha mucho las críticas en mal sentido, con una mala onda. Entonces, que puede ser, si es una crítica constructiva, puede ser buena, pero bueno, en fin, el sistema que manejamos no es nuevo, no es reciente, no se dio en la coyuntura, sino ya viene con bastante antigüedad. Entonces yo les animo a todas las personas que se están conectando esta noche, que puedan animarse a formar parte de esta reactivación económica, a no detenernos como peruanos, a continuar estudiando, a continuar trabajando, a continuar buscando oportunidades, a continuar emprendiendo negocios, a continuar apostando y siendo muy optimistas. De hecho, es una situación muy difícil, es una situación que da pena, que da mucho dolor, pero como toda crisis, como toda situación difícil, en algún momento va a tener que pasar, y todo esto formará parte de la historia, formará parte del pasado. Entonces tenemos que ver cómo, desde una perspectiva cada uno, tenemos que ver el lado de cómo superarlo todos juntos. Así es, acompaño tu deseo y tu iniciativa. Así es. Muy bien, profesor, ha sido una noche muy interesante poder conversar. De hecho, vamos a tener esta semana más exposiciones con ustedes. Bueno, antes de despedirme, animo a todas las personas que están conectadas que puedan seguirnos en nuestra página de Facebook, de Instagram, en nuestro canal de YouTube, y en la página web ingresen a www.cepeg.pe, donde ya tenemos un diplomado especializado en administración pública, un diplomado especializado en gestión pública, en contrataciones del Estado. Se hace varios programas que de hecho les pueden ayudar para aumentar y potenciar su perfil profesional. Cualquier consulta, duda, sugerencia, estamos bienvenidos para recibir, y cualquier cosa nos pueden escribir por internet. Gracias, profesor. Buenas noches. Conmigo será esta mañana. Muchísimas gracias, Liz, y me despido también de todos. Permanezcamos lo mayor tiempo que podamos en nuestras casas, y también desde nuestras casas reactivemos la economía del país. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Ok. Gracias. Ya, profesor, gracias. Cuídese. La vez pasada corté rápido sin despedirme. Ahora sí quiero despedirme
con la formalidad del caso. No se preocupe.